Bien, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta mesa especial titulada Lengua y Literatura en Samuel Darío Maldonado. En esta oportunidad contaremos con las presentaciones de los profesores Argenis Monroy, con la ponencia titulada Tópicos de nuestra tierra, la modernidad olvidada en Samuel Darío Maldonado, con la profesora Vanessa Ardila, y su ponencia Una lectura a las expresiones coloquiales presentes en el discurso epistolar de Samuel Darío Maldonado, y finalmente la presentación de la profesora Lizeth Martínez Millet y Fabiola Fulco, quien no nos acompaña hoy, pero también pues ha participado, con su ponencia titulada Identidad, Americanismo en Tierra Nuestra, 1919, de Samuel Darío Maldonado. Entonces, inicia el profesor Argenis Monroy con su presentación. Sí, señor. Bueno, buenas tardes. El trabajo que he tratado de hacer en relación a Samuel Darío Maldonado es una exploración que tiene como varias vertientes, ¿no? En un sentido es la recuperación de un letrado, un intelectual que por alguna razón ha sido olvidado. Y en mi caso, como es vasta la obra de Samuel Darío, me he centrado en Tierra Nuestra para tratar de levantar unos tópicos que puedan después articularse con su literatura. Voy a leer para no extenderme más de la cuenta. El modernismo venezolano trajo consigo una serie de ideales sobre la nacionalidad, el pueblo, la nación, el paisaje natural, el patriotismo, el escritor y su ejercicio intelectual. En general, en todos ellos, la tierruca y toda su simbología. Para Javier Lasarte, el espíritu, en última instancia positivo, de buena parte de esa narrativa se desenvolverá especialmente en los años 10, década del entronizamiento oficial del criollismo. Así, podríamos decir que gran parte de las novelas que se publican en las dos primeras décadas del siglo XX y que hacen bajo la mirada del gomecismo se pueden considerar narrativas del criollismo modernista. Autores del canon literario venezolano criollista de esa época, o de un poco más adelante, como Luis Manuel Guarenas Chepol, Manuel Vicente Romero García, José Ocaterra, Pedro Emilio Pol, el mismo Rómulo Gallego y Manuel Díaz Rodríguez, centran la atención del lector en una literatura nacionalista, cuyo tema principal es el paisaje rural y el sujeto popular. No quiero extenderme en el rescate de la abundante bibliografía sobre el modernismo y el criollismo venezolano. Quiero más bien, a partir de mi interés por la obra del escritor Samuel Darío Maldonado, explorar tópicos de ese criollismo modernista que también están presentes en su literatura, pero que por alguna razón desconocida ha quedado a los márgenes del canon literario latinoamericano. Samuel Darío Maldonado cuenta con una prolífera obra poética, narrativa y ensayística. En esta breve exposición voy a utilizar solamente su novela Tierra Nuestra, publicada en 1919. La novela cuenta el viaje de varios personajes: Alunga, el maestro Néstor Ramírez, Antonio Lete, Bocayuba, principalmente, por el río Caura, a bordo de una falca. La descripción del paisaje selvático, el turismo del Orinoco, el encuentro con sus pobladores y las faenas y cosechas de Sarrapias dan pie a la escritura enciclopédica que Maldonado nos muestra en Tierra Nuestra. Tópico 1.
del personaje popular. En el artículo Venezuela en cromo, representaciones de lo popular en la narrativa venezolana del modernismo, de 1993, Olé Silva menciona 2 veces a Samuel Darío Maldonado. Una de ellas es cuando hace referencia a las polémicas entre criollistas y cosmopolitas. Cito: desde esta misma perspectiva, el cosmopolitismo no es más que una pose propia de un dilatante de provincia. Samuel Darío Maldonado, por ejemplo, señala que un criollo de frontera como él no podría describir el Fosser de la Ópera de París, Una noche de gala, cuando llevaba colgado el brazo el burnio escultural de una cantante rusa. Más adelante, Olé Silva destaca las ideas positivistas en algunos ejercicios literarios del sociólogo, antropólogo e historiador. De sociólogos, antropólogos e historiadores. Bajo la influencia de Adolfo Herr y Rafael Villavicencio, en los que nombra también a Maldonado. Aunque Tierra Nuestra está construida en un contrapunteo dialógico entre sus protagonistas, en muchas ocasiones convertido en tertulias históricas, antropológicas, educativas, sociales y literarias, sus páginas retratan la realidad del sujeto popular venezolano como parte fundante de ese mundo narrativo. Por ejemplo, cito: 3 meses antes, cuando llegaron, había como un hormiguear de gente, musculosos marinos margariteños, careteros blancos y negros, mujeres criollas, mestizas, aindiadas, transeúntes en ir y venir por las barrancas de la playa y por los malecones. En su conjunto, estas figuras forman parte de los cuadros regionales que Samuel Darío quiere dar a conocer a través de su novela. Bueno, por momentos sus voces se manifiestan en el quehacer doméstico, en el trabajo del campo o en sus coplas y oraciones como una polifonía de voces de un todo nacional. Como todo escritor criollista no deja de entrever un tono idílico de ese pueblo en las riberas del Orinoco, sobre todo en la visión indigenista que nos muestra. Cito: era un típico ejemplar de aquellos famosos aborígenes que aún se encuentran y demoran en los afluentes y riberas del Orinoco. Dice Maldonado del amor imposible en referencia al maestro Néstor Ramírez. Cito nuevamente: Rosa pertenecía a la raza poblada desde muchos tiempos atrás por varias generaciones en caseríos y aldeas de las márgenes oriconesas, de modo que por sus ascendientes y regambres tenía el origen indígena, mas no por su vida y sus costumbres actuales. Esta última cita sintoniza con los ideales del letrado del principio civil, que busca a través de la escritura rescatar las costumbres y tradiciones del pueblo, olvidadas o dejadas en el pasado por la criolización moderna. Ese rescate de lo nuestro regional lo hace sobre todo Samuel Darío Maldonado, subrayando la pluralidad de razas que habitan en Venezuela y sus particularidades culturales. En este sentido, Tierra Nuestra no solo formaría parte importante de la novela regionalista venezolana, sino también de la indigenista. Podría decir que el sujeto popular en la obra de Maldonado no es el llanero o el negro, como en Rómulo Gallegos, sino el indio. Y en uno de los pasajes más pictóricos de la novela se lee: del Azteca a nuestro Guajiro, y de aquí al Jíbaro, y de este a Lona o Patagón, medían abismo. Entre los mismos indígenas venezolanos no hay más que comparar al que acabamos de dejar con el Guarao y el Caribe, el Maquiritare y el Piaroa. Solamente el padre Acosta fue el que desde un principio vio claro en la pluralidad de razas y subrazas del hemisferio occidental, y para mí es el primer antropólogo del Nuevo Mundo, aunque para la época en que escribió no estaba tan generalizado ese altisonante nombre. Cerró la cita. En el proyecto letrado de Maldonado está muy presente esta visión antropológica indigenista.
sin duda parte de su propia experiencia de vida en el Amazonas o del Tamacuro. Las razas componen una idealización letrada, cuyo objetivo no es realzar el mestizaje negativo de la población venezolana, sino sus particularidades identitarias y costumbristas. Cada uno en su singularidad forma el todo nacional, que hará posible el proyecto civilizador. Tópico 2. El paisaje. El orden narrativo de Tierra Nuestra enhebra la naturaleza paisajística a los personajes que configuran la obra. Es decir, se entrelazan como un texto totalizante sobre el proyecto nacional del escritor. Un paisaje simbolizado a partir de su distanciamiento de la ciudad. Bajo la mirada atenta del narrador y de los personajes protagonistas del relato. Si bien el paisaje aparece como una naturaleza salvaje, el hombre es capaz de volverla dócil y habitable. Se integra a ella en su condición de sujeto popular atravesado por la barbarie, según la mirada del intelectual y su proyecto civilizador patriótico. Maldonado, en la voz de Calunga, afirma: yo prefiero el bosque, la selva, el monte, a esa clase de aglomeraciones que van creciendo y desarrollándose como inmensos viveros y almacijas de enfermedades contagiosas. Esta oposición entre ciudad-campo, infierno-paraíso de Tierra Nuestra se emparenta con otras narrativas venezolanas de las primeras décadas del siglo que ponen en escena la relación traumática de los personajes con la inevitable modernidad de entonces. En contraposición a la enfermedad que representa la ciudad, el paisaje selvático que nos muestra Maldonado en su novela es amable, desnudo en su naturaleza, como los mismos personajes indígenas que la pueblan. Cito: de cuando en cuando un cazar de guacamayas que surca el cielo, lanzando sus intermitentes bullangueros chillidos y que parecen modular la palabra huacá, huacá, pericos errantes y vagabundos en busca de sus nidos, hileras de gabanes o grullos huechinegros dibujando majestuosos círculos por el cielo. Alguna bandada de torcaces que baten las alas con su ruido peculiar como que siguiesen palmadas nerviosas del aplauso. Esta imagen de una naturaleza casi paradisíaca y la desnudez en la que viven sus habitantes tal vez sea una reminiscencia de la conquista americana. Es como si siglos después el conquistador, ahora devenido en letrado, quisiera enmendar los desmanes del pasado y resarcir de alguna manera el daño civilizatorio, marcando distancia entre él y el indígena, que seguirá siendo una figura exótica. Tópico 3. Lo nacional. Por la prolífica obra literaria de Samuel Darío Maldonado podemos inferir que, como algunos de sus contemporáneos, sentía en la escritura un modo de reescribir la historia patria y la construcción de la nación desde la letra que educa y civiliza. Así el intelectual busca enlazar su proyecto escriturario con los nuevos discursivos políticos del siglo XIX. En dicho discurso, la figura de Simón Bolívar y su grandilocuencia seguirá recorriendo las páginas de esa literatura nacional. Cito: es que tenemos, por desgracia, mucho de monos para imitar lo malo, pero ojalá no nos faltaran un mismo instinto y una misma voluntad para seguir al pie de la letra el gran ejemplo y la sinceridad de aquel hombre y de la mayor parte de sus contemporáneos que lo secundaron. Eran, si se quiere, una raza aparte, formados en lo moral, en lo físico, con elementos de selecta calidad y procedencia. Y sigo la cita: y se rompieron los moldes, porque después no se han visto otros de una hechura semejante, o el barro de que dispusieron aquellos ararifes se agotó con la primera quema, cuando hornearon a Bolívar. Los rasgos patrióticos de Maldonado se entrelazan con sus ideales pedagógicos de una instrucción primaria básica para todos los venezolanos, que permitiera alcanzar a rastras en el anhelado proyecto modernizador que podemos leer en toda su obra narrativa y poética. Cito: hoy se considera el método de don Simón Rodríguez tan revolucionario y tan de actualidad que en muchos países nuevos todavía no se le adopta.
porque no se le entiende. Para este innovador, la instrucción tal como se la ha comprendido y practicado, es decir, con estrechez de teoría y sujeta a textos puramente abstractos, no tuvo valor de ninguna clase. Para él lo importante era dotar al niño junto con la enseñanza primaria de un oficio que le provea el sustento diario y lo independice económicamente, y de este modo combatir desde los bancos de la escuela el proletariado intelectual. Estos referentes de lo nacional no serán fortuitos en la literatura de Maldonado. Por el contrario, lo afilia a una escritura que transita entre el criollismo más agudo de Luis Manuel Urbaneja Chepol y el modernismo de Manuel Díaz Rodríguez. Proyectos letrados que no solo construyen un retrato realista del pueblo y de lo popular, sino que rescatan los héroes del pasado para darle soporte discursivo a sus proyectos narrativos. En este sentido, no solo se percibe la influencia de los escritores franceses o anglosajones a los que el mismo Maldonado hace referencia, sino don Simón Rodríguez, el más profundamente proyectos civilizatorios del buen decir de Andrés Bello, que también aparece por momentos en Tierra Nuestra. En aquellos instantes el véspero se fue a paso de buey por la playa arriba, levantando de tiempo en tiempo la vista al cielo y murmurando los célebres versos de don Andrés. Sigue la cita con el poema que toma Maldonado según de Andrés Bello. Ya era la hora de la conciencia y del pensar profundo. Cesó el trabajo afanador y al mundo la sombra va a colgar su pabellón. Naturaleza toda gime, el viento en la arboleda, el pájaro en el nido y la oveja en su trémulo balido y el arroyuelo en su correr fugaz. El día es para el mal los afanes, he aquí la noche plácida y serena. El hombre tras agüita y la faena quiere descanso y oración y paz. Estos intertextos poéticos al mismo tiempo que dan cuenta de la polifonía de voces que están presentes en Tierra Nuestra, volviéndola a una obra totalizante y abarcadora del discurso letrado por antonomasia, revelan los trazos metaficcionales que Samuel Darío Maldonado introduce en su obra literaria. Los ideales educativos, sin embargo, se entroncan con la realidad nacional. Aunque hay escuelas en el campo, maestros como Néstor Ramírez tienen que abandonarla porque no tiene obligación de trabajar sin sueldo. Esa es una cita. Por el otro lado, en la ciudad, la universidad en un estado de dejadez lamentable y casi destruida por los bárbaros. Otra cita. Dada esta realidad de la que está plenamente consciente, el escritor no abandona en el discurso enmascarado de sus personajes su disposición a insistir desde la escritura ficcional en la necesidad de la educación y la solidez moral como únicos caminos para hacer realidad la aspiración letrada de civilizar a la nación. Dice así Calunga, el arte del ego de Maldonado. Hay que comenzar, pese a quien empezare, por desnudarse de todo sentimentalismo y de toda piedad malsana. Aunque les parezca extraña esta manera mortificante de apreciar los acontecimientos, los hombres hechos y las cosas hay que comenzar, no tengo empacho en decirlo, por regenerarnos a nosotros mismos, con ser implacables al criticar nuestros propios actos. Hay que bañarnos por dentro y hacer abluciones morales para presentarnos ante nativos y extraños limpios de toda mácula. No hay, por lo tanto, pesimismo narrativo en la escritura de Samuel Darío Maldonado, sino una esperanza poética en que es posible superar la ignorancia y la pobreza a través del proyecto educativo de Simón Rodríguez y el impulso heroico del Libertador, además de algunos rasgos del venezolano que destacan en Tierra Nuestra. Y por más defectos que nos adornen y por más descuidados que hayamos sido, en el corazón del venezolano, junto con la piedad de que habló Juan Vicente González, hay un inmenso amor por lo grande y por lo nuestro. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. El tópico 4, el letrado intelectual. Tierra Nuestra contiene en sí misma una autobiografía de Samuel Darío Maldonado. La novela se erige así en un documento que reflexiona sobre el propio ejercicio intelectual de su autor,
Una visión que marca distancia entre lo que describe su mano en la escritura y su propia configuración como letrado, dispuesto a civilizar lo que queda de barbarie en el Estado Nacional. Su recorrido por el paisaje natural y geográfico del Arauca es la mirada de un agente externo que, aunque comparte las costumbres y tradiciones folclóricas, no deja a un lado su conciencia del buen decir o de la educación ilustrada que ha recibido, que fundamenta su afán por educar al pueblo. Una voz letrada que, como hemos indicado más arriba, se personifica en Calunga. Cito, siempre había gustado de permanecer solo en aquellas horas de calma y de recogimiento, de buscar a veces la manera o achaques para que nadie lo viese al toque de la queda. Aún en medio de compañeros alegres, bulliciosos y vivarazos como él, en el club, en una reunión, en la ciudad, en el campo, se retiraba con un pretexto más o menos razonable para quedarse en silencio, para concentrarse en sí mismo, y entonces se iba a su casa, hotel o lo que fuere, sin que nadie lograra sustraerlo a su propósito. Y más adelante, leer versos para mí es un vicio como fumar o beber para otros. Es decir, la ficción de Tierra Nuestra amalgama un proyecto de escritura que no solo alecciona y busca iluminar zonas oscuras de nuestra historia nacional, sino que se convierte en una puesta en escena de los límites entre realidad y ficción desde la autorreferencialidad y de su autor. Así su nombre aparecerá en varias ocasiones como parte de esa enciclopedia de saberes que circulan en su propia novela. Cito, lo otro es una nota también de Codazzi, la cual trajo mucho la atención de antropólogos venezolanos, cuando la jugó Samuel Darío en una polémica, entre ellos la de nuestro malogrado y querido Elías Toro. Más adelante en la novela también hará su aparición el Samuel Darío poeta. Cito, Samuel Darío se puso a hacer memoria y luego empezó a recitar. Tremenda era la hora, llena de miedo opaca, cuando el misterio, monstruos de su jubil destaca. Yuruscán en las sombras, su hegemonía pasea, y ríspido espolea, al alba y egregor, y el viento de la noche silbaba en derredor, como las odas barbas de algún sangriento amor. Su proyecto nacionalista está muy presente en Tierra Nuestra. La tierruca seguirá siendo el motivo de sus reflexiones culturales y científicas. El pueblo y el paisaje nacional son los referentes objetivos más notables y en los que se enraiza la novela que publica en 1919. Una estética cargada de imágenes sugerentes y coloridas de la región. Revela así el rostro más genuino del pueblo y su cultura popular. Una muestra que no se desliga de su función letrada y de su formación intelectual, aunque a veces manifiesta vicios de pesimismo ante la realidad social que intenta cambiar, porque como dice uno de sus personajes, estos países caerán en manos de tiranuevos vulgares. Venezuela está destinada a seguir el camino de las monocracias. Los que trabajamos por la libertad hemos arado en el mar. Cierro la cita. No deja de insistir en una escritura redentora que aproxima a la gente a las luces del saber. Por eso, al final de Tierra Nuestra, el último elemento visual que nos deja ver la novela sobre aquellos personajes embarcados en una falca por el Arauca es la de los viajeros tendidos boca arriba, sumergidos en sus profundas cavilaciones, como si anduvieran cual Platón por los mares de Grecia y dijeran con él, en el azul del cielo geometrizan los astros. Gracias. A continuación, entonces, tendremos la presentación de la profesora Vanessa Ávila. Si ustedes pueden compartir pantalla. Listo, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, se te oye bien. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi trabajo se titula Una lectura a las expresiones coloquiales presentes en el discurso epistolar de Samuel Darío Maldonado.
Este autor fue un importante médico, antropólogo, escritor, periodista y político venezolano. En el campo de la literatura y el periodismo se destacó por su producción poética y por sus artículos de opinión en El Cojo Ilustrado, El Universal y El Tiempo. En esta extensa y prolífica obra observamos no solo sus ideas, sino su propuesta estética. Esta se encuentra impregnada hasta en sus estudios antropológicos más serios. Este es el anverso de Maldonado. Ahora bien, poco se conoce sobre su reverso, su discurso más íntimo, sobre esa comunicación orientada a un solo lector, en donde Maldonado pudo desvestirse de la impostura académica y expresarse sin la rigurosidad de un estudio o investigación. Las cartas a su esposa Dolores. Detenerse en esta correspondencia es adentrarse a un universo verbal lleno de expresiones coloquiales, donde también está presente el imaginario colectivo de nuestro escritor. Por esto, una lectura de las locuciones presentes en 2 de las cartas escritas a Dolores permite un acercamiento al lenguaje de su autor para evidenciar cómo, a través del uso de expresiones coloquiales y cotidianas, Maldonado retrata la realidad de un entorno desde sus actos de habla. Las locuciones en ambas cartas serán analizadas bajo los postulados teóricos de Mario García Paje, en Introducción a la Fraseología Española, Estudio de las Locuciones. También se tomarán en cuenta las clasificaciones que hacen de las locuciones la Real Academia de la Lengua, RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, en el Diccionario de Lengua Española, DLE. Con este análisis se intentará esbozar una aproximación al discurso intimista de Maldonado. Vamos primero con algunos aspectos teóricos. Definir con precisión un término como fraseología resulta complejo. Las investigaciones que han intentado delimitar su objeto de estudio son diversas, y aunque no todas coinciden en su delimitación, podríamos afirmar que es una subdisciplina de la lexicología que se centra en el análisis de unidades fraseológicas de sintaxis total o parcialmente fijas como colocaciones, locuciones, paremias o refranes, entre otras. Julio Casares, en Introducción a la Lexicografía Moderna, delimita el estudio de la fraseología a 3 partes: locuciones, modismos y frases proverbiales. Los refranes, dialogismos y huelerismo pertenecen al campo de la paremiología. Por su parte, en el Manual de Fraseología Española, Gloria Corpes Pastor propone igualmente 3 ámbitos: colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos. En este último incluye las paremias, enunciados de valor específico, citas, refranes, y las fórmulas rutinarias. Y Mario García Paje, en Introducción a la Fraseología Española, Estudio de las Locuciones, plantea que el estudio de la fraseología comprende locuciones, modismos, frases proverbiales, lugares comunes y fórmulas. Al igual que Casares, plantea que la paremiología es la encargada de estudiar los refranes, dialogismos y huelerismo. Como el campo de estudio de la fraseología es muy amplio y la naturaleza de esta ponencia no es profundizar en todos sus aspectos, nos centraremos, como ya mencionamos anteriormente, en las locuciones presentes en 2 cartas específicas de Maldonado. Para ello, vamos a definir primero qué es una locución y determinar sus principales características. De las definiciones que plantean Casares, Corpas Pastor, García Paje y Rae y Asale, podemos establecer que las locuciones son combinaciones relativamente fijas de 2 o más elementos que funcionan como una sola palabra y que adquiere un significado propio. Ahora bien, ninguno de estos aspectos es exclusivo de las locuciones. Estos pueden ser compartidos por otras formas de expresión, por lo que su estudio tampoco es único. Lo que sí podemos afirmar es que, como elemento distintivo, la locución es una unidad pluriverbal, donde se combinan 2 o más palabras que tienen una función sintáctica y por tanto no posee independencia semántica. Con esta premisa nos adentraremos a analizar las locuciones en 2 cartas de Maldonado. La primera carta tiene más de 10 locuciones distintas y la segunda más de 12, sin contar la repetición de algunas de ellas a lo largo de la comunicación. Como este trabajo pretende esbozar una aproximación, solo estudiaremos 3 expresiones de cada carta.
El criterio de selección ha sido aleatorio y solo busca presentar un bosquejo de las locuciones más representativas. Así, expondremos en primera instancia las ideas centrales de cada carta y el corpus seleccionado en ellas. Después, analizaremos la clasificación de cada una de las locuciones recogidas, guiándonos por las distintas fuentes consultadas y cotejando su estructura con los planteamientos teóricos de García Páez. Muy bien, ahora vamos con Maldonado y su comunicación epistolar. La primera carta fue escrita en Ciudad Bolívar el 30 de noviembre de 1916 y se encuentra dirigida a Lola, hipocorístico de Dolores. Ahí comenta que recibió una carta de Trinidad y que estaba esperando desde hace tiempo. También que le llegó un telegrama de Iván Darío, pero aclara que este se equivocó porque su salida será para la frontera de la Guyana Británica y no para la ciudad del Ávila. Luego explica por qué ella, Lola, no podía estar en Macuto después de su regreso y lo que hará al día siguiente. Después afirma que su trabajo en Ciudad Bolívar concluyó. La diferencia que había entre el ministerio y los explotados fue solventada. Y escribe que le pidió al ministro su viático, pero que aún no ha recibido respuesta. También habla de lo caro que es la ciudad y de la escasez de artículos extranjeros. Le pide a Lola que le diga a Berroterán que no se apresure por la venta porque muchos barcos dejarán de llegar de Trinidad y la escasez será grande. Se despide así. Reciban mis 3 guajiritos, mis abrazos y mis besos. Tuyo. La segunda carta fue escrita en el Hato el Frío, el 30 de enero de 1923, y la dirige también a Lola, pero esta vez la llama Lolillo. En esta comunicación, Maldonado comenta que llegó bien y lo particular que fue viajar en canoa. Luego expone que empezó a trabajar desde su llegada y se dio cuenta de que si no hubiera ido, no se hubiera hecho nada. También va a organizar las queseras para sacar productos y ofrece una relación de costos. Después afirma que su trabajo en el Hato será productivo, aunque por los momentos no tiene ninguna provisión. De igual forma, le comenta a Lola que le había escrito antes, pero su carta llegó tarde. Primero le llegó un telegrama y también le pregunta si se habrá ganado el número de la lotería. Posteriormente habla del clima en el día y en la noche y que sus compañeros están contentos porque pasarán una temporada con él. De igual manera, que no recibe ninguna noticia de nada porque no llega el periódico a donde está, así que está en las nubes. Envía felicitaciones a Iván Darío por su cumpleaños y al final le da algunas indicaciones y recomendaciones a su esposa. Se despide así: te abrazo en unión de mis muchachos y te beso de usted. Muy bien. Como ya mencionamos, hemos seleccionado 3 locuciones por carta. Esta selección ha sido de forma arbitraria. La clasificación de cada locución ha seguido los criterios del DLE y cada una será analizada con las estructuras propuestas de García Páez. Así, en la primera carta seleccionamos 3 locuciones: al fin y al cabo, que es adverbial; merecer la pena, que es verbal; y como un cohete, que es adverbial. De la segunda carta, dar las gracias, que es verbal; estar en las nubes, que es verbal; y de modo que conjuntiva. Muy bien. Vamos entonces al análisis propiamente. Si contraponer las características que tradicionalmente han tenido las locuciones nos llevó a determinar que ninguna de estas es definitiva, con la clasificación de las locuciones podríamos llegar a la misma conclusión: ninguna es absoluta. Pero veamos primero qué clasificaciones establece la RAE y la ASAL. En el DLE se precisan 8 tipos de locuciones de acuerdo con su función sintáctica o semántica: adjetiva, adverbial, conjuntiva, interjectiva, sustantiva, prepositiva, pronominal y verbal. García Páez coincide prácticamente con toda esta clasificación, solo que la interjectiva para él tiene un valor más oracional o semioracional y así la cataloga: locución oracional. Por tanto, con las clasificaciones existen fronteras muy frágiles que podrían diluirse entre una categorización y otra, por lo que ninguna clasificación es definitiva. Ahora bien, para no perdernos en esos límites, vamos a analizar las locuciones de nuestro corpus por categorías. En este sentido, propondremos apartados de locuciones adverbiales, verbales y conjuntivas, porque en ellas encajan las 6 locuciones de nuestro corpus, y contextualizaremos brevemente la expresión dentro de cada carta. De igual forma, tomaremos en cuenta las clasificaciones específicas que propone García Páez para cada una de ellas. Vamos a empezar entonces con las locuciones adverbiales.
A este grupo corresponden las locuciones que funcionan semántica o sintácticamente como adverbio. Con esta premisa veremos qué locuciones presentes en nuestro corpus pueden encajar o no en esta definición. Al fin y al cabo, como un cohete. Para facilitar el análisis, agruparemos estas locuciones de acuerdo con las estructuras básicas que propone García Page. Estructura binomio coordinativo de estructuras sintagma preposicional más conjunción más sintagma preposicional y oración subordinada adverbial. Vamos a empezar con la primera estructura. Con respecto a esta, García Page afirma: es también característica la estructura binaria formada mediante la coordinación de sintagmas nominales con núcleo nominal. Vamos a analizar la única locución del corpus que encaja en esta estructura, al fin y al cabo. El DLE registra al fin y al cabo como adverbial para dar cuenta de un último momento después de vencido todos los obstáculos. La diferencia puntual con la estructura señalada es la presencia de artículos después de la preposición, en este caso unido, ¿verdad? A la preposición y artículo, al, fin, al, cabo. De esta manera podríamos formular una pequeña variante al esquema propuesto. Preposición, artículo, núcleo, preposición, artículo, núcleo. Ahora, Maldonado la emplea en el sentido de finalmente, y cito: hoy al fin recibí tu carta anunciada por el italiano. Fin de la cita. Vamos con la estructura oración subordinada adverbial. García Page aclara que se vienen incluyendo entre las locuciones adverbiales ciertas expresiones fijas con forma de subordinada adverbial por su función de complemento circunstancial de lugar, tiempo, modo, etc. En este sentido, como un cohete, encaja en esta categoría. El DLE presenta esta locución de forma adverbial y la define como velozmente. Y en ese mismo sentido la emplea Maldonado para afirmar que saldrá rápidamente. Y cito: mañana iré en automóvil, ir por una región que no conozco, pero que merece la pena de verse y estudiarse. Saldré como un cohete. Vamos ahora con las locuciones verbales. Si nos apegamos a la concepción tradicional de una locución verbal, podríamos decir que es la que se concentra, la que se comporta sintáctica y semánticamente como un verbo. Sin embargo, a la hora de establecer sus estructuras y fórmulas, nos enfrentamos con una diversidad de posibilidades por el tipo de verbo y por los distintos significados que ese mismo verbo pudiera tener. Ahora bien, si intentamos establecer estructuras para clasificar las locuciones verbales de nuestro corpus, podemos establecer, siguiendo los lineamientos de García Page, el de tipo fundamentales. Dentro de esta clasificación analizaremos merecer la pena, dar las gracias y estar en las nubes. En el apartado de tipos fundamentales, García Page distingue dos tipos de estructuras para las locuciones verbales. La de un sintagma verbal, en la que el núcleo lleva necesariamente al menos un complemento, y la de binomio. Nos centraremos en la primera, que está compuesta por un verbo más uno o varios complementos, por lo que su estructura es verbo más complemento y un posible complemento, antes o después, ¿sí? Vamos entonces con merecer la pena. El DLE registra merecer la pena como una locución verbal y la define como ser interesante o importante o merecer el trabajo que cuesta. En la carta de Maldonado, el verbo está conjugado en presente del subjuntivo y en el sentido de valorar el esfuerzo que implica. Y cito: mañana iré en automóvil y por esa región que no conozco, pero que merece la pena de verse y estudiarse. Fin de la cita. Efectivamente, cumple con la estructura de tipo fundamental, verbo más complemento. Dar las gracias. El DLE registra dar las gracias como una locución verbal que significa manifestar el agradecimiento por el beneficio recibido. Maldonado la emplea en el mismo sentido y cito: a quien le darás las gracias y mi saludo. Fin de la cita. Aquí observamos que el verbo está conjugado en futuro simple y el pronombre de objeto indirecto se encuentra antepuesto a él. Entonces, la estructura de tipo fundamental quedaría así: complemento más verbo más complemento. Estar en las nubes. El DLE define esta expresión como ser despistado, soñador, no apercibirse de la realidad. La locución encaja perfectamente con la estructura de tipo fundamental, verbo más complemento. Maldonado la usa para denotar que, como no tiene noticias de lo que pasa en el país y en el mundo, no está al tanto de la realidad. Y cito: aquí hay la ventaja de que
está uno en las nubes. No vemos periódico desde que salimos y no se habla sino de ganado. Fin de la cita. Ahora vamos con la locución conjuntiva. A este grupo corresponden las locuciones que funcionan semántica o sintácticamente como una conjunción. García Page afirma que estas no admiten variaciones formales y como una de sus estructuras fundamentales precisa sintagma más el qué, ¿sí? El sintagma, que tiene entonces un subgrupo que es preposición, núcleo o lexema, más qué, ¿sí? De modo que la estructura presente es preposición, es sustantivo y qué. El DLE registra esta locución como conjuntiva y la define como de suerte que. Esta expresión es empleada por Maldonado para precisar que por un lado hay suerte o ventaja en no conocer las noticias, y cito, de modo que por un lado de las noticias hay la ventaja que no se recibe ninguna. Muy bien, ahora vamos con la aproximación al discurso intimista de Maldonado. Hasta este momento hemos analizado una pequeña selección de locuciones presentes en 2 cartas de Maldonado. De las 6 expresiones estudiadas, 2 son adverbiales, 3 verbales y una conjuntiva. El número de adverbiales y verbales es mayor y esto revela que son las más abundantes dentro de la gama de locuciones de nuestra lengua. Pero más allá de estas apreciaciones numéricas, habría que evaluar también su comportamiento dentro de una comunidad lingüística. De lo contrario, el análisis se centraría solo en una parcela del amplio abanico que implican las locuciones. Al respecto, Corpas Pastor sostiene que todo estudio de esta índole debería presentar ese doble nivel de análisis. Y cito a Corpas Pastor, las locuciones sostienen una relación dialéctica entre sus componentes individuales y el todo que conforman en calidad de unidades léxicas del sistema de la lengua. Cualquier estudio de ellas ha de partir, pues, de este doble nivel de análisis. Por un lado, se han de tener en cuenta las relaciones individuales entre los componentes de las locuciones, plano A, y por otro lado, las relaciones que presentan dichas unidades cuando se las contempla como todos dentro del sistema lingüístico en el cual se insertan, plano B. Fin de la cita. Sin lugar a duda, las marcas expresivas son un reflejo del sentir de una determinada comunidad de hablantes. A través de la palabra se reflejan esas formas particulares de entenderse y de construir la realidad. Esto lo logró Maldonado en sus cartas porque reflejaron no solo su intimidad, sino esas expresiones propias de una comunidad lingüística. Por esto, la correspondencia era aún más cercana con Lola y ahora con nosotros, unos nuevos receptores que pueden valorar no solo el anverso, sino el reverso de un autor. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Finalmente tendremos la presentación de la profesora Lisette Martínez y de la profesora Fabiola Fulco, en este caso leerá la profe Lisette. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Una jornada larga, compleja además, ¿no? Por, digamos, el número de ponencias. Bueno, lo primero que quiero decir es que este trabajo está hecho a 4 manos. Sí, la profesora Fulco me acompañó en algunas de estas reflexiones y también leo en nombre de ella. Luego, quisiera señalar, porque me parece oportuno, que buena parte de lo que trato en este esbozo, en esta aproximación, fue referido por Adrián Monroy, porque ambos trabajamos con Tierra Nuestra. Entonces, el texto plantea unos esquemas de lectura, unos protocolos de lectura que se vienen al canon del siglo XIX, pero que además, digamos, tienen conforman, ¿no? Las características de la literatura de ese momento. Entonces, este trabajo se titula Identidad y Americanismo en Tierra Nuestra, de Samuel Darío Maldonado, y se propone un poco comprender el sentido del americanismo literario en esta novela. Leo.
Sobre la representación de América en la literatura, advierte Emilio Carrillo, estableciendo una distinción válida como punto de arranque, conviene decir que una cosa es la declaración del americanismo literario, declaración sostenida en manifiestos y programas, y otra, el reconocimiento que podamos hacer de este americanismo a través de los textos. De lo anterior, se infiere una clara distinción entre la enunciación de América, su presencia propositiva y conceptual, y el hecho de experimentarla, de ahondar en ella a través de una obra determinada. Sin dudas, el americanismo estético, que conformó y sostuvo la independencia cultural de nuestros países durante el siglo XIX y principios del XX, excede las claves del paisajismo y de la referencialidad geográfica a la que suele reducirse. En consecuencia, la expresión americana implicaría por lo menos dos gestos correlativos: exhibición y comprensión. Es decir, mostrar y hacer entender, o, digamos, dar aspecto exterior mediante el relato, toda vez que personajes, tipos sociales, narradores, costumbres, taras y desempeños posibilitan una vivencia del lugar que, precisamente por este motivo, es capaz de hablar en y por la región. Esta idea de la representación, que apuesta a constituir una experiencia, prevalece en Tierra Nuestra, novela del escritor venezolano Samuel Darío Maldonado. El texto se sobrepone a la imagen del archivo, muerto en tanto repositorio, y desde el comienzo plantea un trayecto: cruzar el estado del Tamacuro siguiendo el río Caura, que, por supuesto, transpone simbólicamente la profundización típica del americanismo según Carrillo. Estos personajes no se movilizan en los bordes, en el perímetro de la zona, sino que, todo lo contrario, se internan en la geografía espesa, sobre la que además hay una impronta emocional que no solo se deja ver en el título. Cito: piensa aprovechar la circunstancia y fundar un pueblo, refiere Calunga, personaje que ya había citado Argenis, hasta repartirles lotes de tierra bien alinderados, hacer al gobierno las solicitudes correspondientes, desmontar, sembrar, cultivar toda clase de frutos menores, hacer algo, en fin, que tuviera el cariz de ser la base de la futura población de ese magnífico río, tan desconocido y abandonado por nosotros, y que guarda tesoros de vegetales y de minas que no somos capaces de sospechar ni disfrutar por ignorantes. Y aquello se puede decir que es hermoso con toda la boca. No se le puede pintar a nadie lo que es la región del Caura. Es necesario ir, verla, sentirla, palparla, como lo estamos haciendo nosotros, para estimar lo que ella vale, para estimar en lo que vale aquella naturaleza exuberante y virgen. El Caura, hasta su nombre es eufónico, atrayente, sugestionador. De la cita anterior pueden extraerse varias anotaciones. Quizá la más evidente sea la consolidación del vínculo afectivo que media la experiencia con el entorno. En efecto, esta sensibilidad autoriza las acciones de ver, sentir y palpar, que pronto devienen en admiración y sentido de pertenencia. Sabemos, pues, que los nacionalismos, o la condición de nación, tal y como lo menciona Benedict Anderson, requieren de este componente para que puedan ser familiares y con ello funcionar en el tiempo. Asimismo, este tono fuerte y comprometido se mezcla con un propósito puntual, común a todos los americanismos: dar a conocer, dar la noticia sobre la región, que es otra forma de otorgarle existencia en el imaginario público. En el texto, en principio, la descripción pormenorizada del escenario permite la emergencia de sus formas,
como bien indica Calunga, antes desconocidas. De esta manera, el americanismo crea, funda lo que no hay. El Caura aparece en la narración, no antes ni después. Sin embargo, hay que aclarar que aquí la consistencia del paisaje trasciende lo material y por eso, más allá de la pulsión emotiva, en la novela también subyace una dimensión político-social que viene a completar el mundo representado. Las menciones al porvenir y a los planes para garantizar, como se señala en el fragmento, la población de ese magnífico río, muestra una insistencia por penetrar el sitio del relato. Lo mismo pasa con los cuestionamientos a ciertas conductas individuales y colectivas. Cito: se es también crítico a palo. ¿Cómo se puede limpiar las manchas de grasa de un cañamazo burdo y sucio sin lavarlo con jabón de la tierra y chapotearlo con brío contra una piedra? Abajo, muy abajo, en lo más hondo, en las ínfimas del pueblo, es donde está el germen y raíz de nuestros males. Desde una perspectiva positivista, propia de la época y de la formación de Maldonado, científico y político, se repite la exhortación a levantar el nivel moral y físico, con todos los medios con los que cuenta la civilización. Cito: las pirámides, dice uno de los personajes, no se construyen por el vértice. Cierra la cita. Más aún, la observación y registro del estado de cosas imperante, junto a este enfoque crítico de claras resonancias morales y éticas, se complejizan con un repertorio humano que perfila el costumbrismo. El hábito y lo ordinario conforman la materia gruesa del libro, porque a cada voz y acontecimiento narrado siguen unas acciones que definen la cotidianidad de estos personajes. La inclusión de tipos sociales, el turco, el bachiller, el zarrapiero, el pulpero, solo por nombrar algunos casos, impone el detalle de la costumbre que, como se ve, no es neutral, todo lo contrario, aspira a una reforma amplia. Cito: los domingos eran allí, al igual que en otros lugares de provincia, los más bullangueros, de animación y concurrencia, por la avenida de las Huertas y Fundaciones, y presentarse a la jefatura civil los que tenían alguna queja de poca monta y siempre los mismos litigios o causas. Fulano, que no le pagó a sutano el maíz que le tomó fiado. Mengano, que dio una vaca, que encontró pisoteándole los yucales. Uno alegando que por los animales de su vecino, que no ha cercado el potrero, no puede lograr cultivo, pues se le meten en la roza aún antes de la siembra. Otro, cansado de cobrar un dinero que dio préstamos, peones que llegan derrotados porque los amos no les abonan a tiempo o de ningún modo los jornales, y aquel que se ve en el forzoso caso de asestarle un par de mojicones a un sambo rascado que lo incurrió en la pulpería. Cierro la cita. Como en otras obras contemporáneas, a la diversidad geográfica que particulariza la nación y por extensión América, continúa el efecto de heterogeneidad que producen estas imágenes. Entonces, la tensión entre las situaciones referidas, los animales, los yucales, el fiado y lo general, fulano, mengano, sutano, estructura unos códigos de identificación que en esta novela se potencian con la variedad de referencias a la botánica, la lengua, la cultura, los oficios, la religión y la tradición oral. Otra cita: el que se va se divierte con las vueltas del camino y el que se queda llorando su mal destino. Cierra la cita. En este sentido, en las páginas de Tierra Nuestra se prefigura la intención totalizante de la estética americanista, es decir, que el texto condensa el saber de la región con sus matices y que, por supuesto, esta sea una manera de experimentarla, adentrarse en ella,
penetrarla. Recordemos que la obra se desarrolla en el marco de la recolección de Sarrato, lo que indica un marco de referencias concreto. Finalmente, deseamos llamar la atención sobre las menciones a otros puntos de la geografía nacional, con toda la carga costumbrista que esto supone, porque la obra también asoma un ahondamiento en el país. El recorrido hecho por el Caura permite internarse en la experiencia venezolana que sintetizan estos personajes y que ponen en diálogo abiertamente, ya sea para establecer algunas comparaciones o formalizar los planteos políticos que ya hemos indicado. De este modo, entre los límites del Delta, se desarrollan otros tantos viajes, a Guárico, Maracaibo, Caracas, Bolívar, Táchira y Sucre. Esta es la multiplicidad que encuentra cabida en este tipo de condensaciones discursivas, aspectos que, a todas luces, corrobora su carácter global. Voy a emplear una cita de Carrilla para cerrar, es un texto mucho más breve. Dice Carrilla, a través de estos nombres, de las obras que significan estos nombres, vemos también que la expresión americana, en ellos, vuelvo otra vez. A través de estos nombres, de las obras que significan estos nombres, vemos también que la expresión americana, en ellos no depende, o depende exclusivamente de referencias locales. Mejor dicho, en ellos, en casi todos ellos, hay alusiones a lugares y cosas de América, pero más que los localismos en sí, importa la manera como se reflejan en la obra de arte. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas y comentarios, pero antes de eso, quería también señalar que esta mesa se ha conformado a propósito de un proyecto de investigación llevado adelante por los profesores que están aquí, bueno, que estamos aquí, de la Escuela de Letras, y por supuesto también la profesora Vanessa Ardila, en común acuerdo con la Fundación Samuel Darío Maldonado, con la familia Maldonado, quienes aquí nos acompañan, y les agradecemos muchísimo también su presencia con nosotros. Y bueno, pues es un proyecto que se está desarrollando. Uno de los primeros momentos es justamente la presentación de estas ponencias, y luego vendrá una segunda parte con la publicación de artículos en la revista Bachillermo de la Escuela de Letras, donde tendremos un dossier dedicado a Samuel Darío Maldonado. Entonces, bueno, ese era un comentario que quería hacer también para dar cuenta del propósito que nos reúne en este momento acá. Bien, si alguno quisiera hacer alguna pregunta o tuviera algún comentario, estamos dispuestos a escucharles. Adelante primero y después el profesor Estraca. Bueno, yo tenía... Si puedes acercarte, Sí. y si quieres hablar por el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, yo quería hacer una pregunta general para todos los ponentes. ¿Cuál sería su opinión sobre la importancia de Samuel Darío Maldonado dentro de la persona? Muy bien, pero muy bien, adelante. Tú, Mariana, es lo que pasa. Bueno, la verdad, cuando fuimos convocados a este proyecto y luego, después de revisar algunos de los textos, de asistir, de ir al archivo de la familia Maldonado y manipular, ¿no?, los manuscritos, que tengo que decir, fue una experiencia extraordinaria, porque bueno, en algún momento, en lo particular, lo había hecho, ¿no?, en el archivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en la sala de libros raros y todo lo demás, pero esto de estar en contacto directo con las hojas escritas por el autor, bueno, lo pone a uno en otro lugar, definitivamente. Pero bueno, lo que quería decir, que después de todo esto, nosotros, especialmente ese día, salimos como muy conmovidos, asombrados, ¿no?
digamos, de la presencia, de la figura, de, digamos, la personalidad de un hombre, bueno, que pareciera que en ese momento podía con todo, la verdad, porque no solamente se trató de conocimiento científico, los textos son numerosos, digamos, como lo decía Argenis, ¿no? Su obra literaria es abundante, pero además político, regidor en el estado del Tamacuro, por mencionar entonces un caso. Entonces, hay que decir que es una figura desconocida, ¿no? Digamos, mayoritariamente. Por ejemplo, en los planes de estudio de la literatura venezolana que nosotros tenemos en la escuela, pues no se contempla la revisión de Samuel Darío Maldonado. Entonces, luego que uno conoce todo esto, que entra en contacto directo con los textos, uno entiende que hay que estudiarlo. Un hombre, una personalidad compleja, observador, que puso en marcha, digamos, una visión del futuro a través de la literatura, y que además, o sea, más allá de lo político y de lo social, imprime pues una intención estética, tiene una conciencia literaria que busca también embellecer lo que señala. Entonces sí, definitivamente habría que estudiarlo, y es un americanista, digamos, aunque todavía hay que adelantar y revisar, un americanista tan importante como los padres fundadores de la literatura de la región que nosotros conocemos y que por lo general mencionamos, digamos, en la Argentina, Esteban Echeverría, acá en la literatura venezolana, don Andrés Bello, por mencionar entonces nombres significativos, José María Heredia, también el cubano. Samuel Darío Maldonado es un escritor que funda la nación, y en este caso, pues, Venezuela. Sí, solo para ratificar lo que está diciendo Lisset, no lo voy a repetir porque no voy a superar esa parte. Pero sí me gustaría, porque el punto de partida de lo ignorantes que somos de su obra, no he tenido de decir eso en el sentido que sí, hay una ignorancia sobre su obra, y eso, digamos, nosotros que nos dedicamos al campo literario y al estudio de la literatura venezolana en particular, es muy sorprendente que nosotros mismos no lo tengamos en algunos planes de estudio. Por cierto que Pole Silva, que fue mi profesora en la Universidad Simón Bolívar, cuando conseguí las citas que hace Maldonado, fue como un aliento. Y decía, bueno, pero si yo cursé este seminario con Pole Silva, ¿no? Y nunca escuché el nombre de Samuel Darío Maldonado. Quería aprovechar para leerles algo, porque me faltó algo. Voy a decir nada más de algo que no quiero dejar pasar, porque hay un tópico sobre la escritura, de cómo hay una conciencia sobre su proceso en la elaboración de la novela. Y algo que me llamó la atención es cómo él también construye el lenguaje, o hay una autorreflexión sobre las palabras. De hecho, la novela Tierra Nuestra, al final, tiene un vocabulario que ya ahí también indica para quién está escrita la novela, ¿no? No quiero ahondar en eso, sino que una anécdota que me pareció interesante, porque también por experiencia propia, ¿no? Vivo en Los Teques, y me gustó que mencionara Los Teques. Entonces dice una cita, dice, en Caracas ya no se puede usar el verbo coger. Estamos pensando en esto que está escrito o publicada en 1919. Un estudiante de Mérida me refería que en aquella ilustre ciudad no se le podía decir cobija delante de las personas decentes, ni tampoco que par de pájaros, expresión tan usada en todas partes, porque qué par de pollos, y nunca huevo, porque había que reemplazarlo con yema. En Los Teques, una tarde, en medio de un grupo de muchachas avispadas de Caracas para encontrarle motivo al paseo, las convidé con marcada intención. Vamos
por el camino de Carrizal a tomar guayabitas silvestres. Allá también podemos tomar flores en los matorrales de la orilla. ¿Ustedes no han ido a tomar lirios por esos lugares? A propósito de cómo se censuran las palabras hoy en día, porque ya no se puede decir, bueno, o echar gasolina. Vanessa, ¿tú quieres comentar algo? No, me encanta lo último que comentó Argeni, me estoy riendo todavía. No, bueno, ser como lo que dijo la profesora Licey y el profesor Argeni, pues me sumo. En este caso yo trabajé las cartas en digital y me parecía como no quiero decir honor, pero sí me parecía como que la letra de alguna otra manera revelaba también una intimidad del propio autor, ¿no? Por la escritura propiamente, y me parecía estar desnudando a alguien desde la escritura, y eso me pareció fascinante, sumado a lo que comentaron, bueno, Lice y Argeni. Perfecto. Profesor Tomás Estraca, si quiere puede tomar el micrófono. Sí, nada, pero básicamente ya mi pregunta básicamente la misma de la joven, ¿no? Pues, estos son textos precursores. O sea, cuando yo Maldonado yo lo conocía casi de nada. Después del video y de haber ido al archivo tengo un poco más de idea. La forma en que Piconzalo lo despacha un poco la mala. Entonces voy a preguntar un poco esto. Ustedes están haciendo estos ensayos. Me imagino que se guiaron, tenían muy pocas otras cosas que guiarse más allá de lo que ustedes fueron encontrando. Quería preguntarles un poco acerca de esto, pero creo que ya avanzaron al respecto. Muy bello tu ensayo, ¿cierto? Me gustó mucho. El Maldonado civilizador, ¿no? Humboldtiano, esa idea de cuando que se deslumbra por la Amazonia, por la Orinoquia, y aquí van a haber ciudades. Y que es una cosa que se repite, ¿no? Se repite en Humboldt, lo dice Humboldt, lo dicen todos los que pasan por allá, lo promete Betancourt cuando funda, dice, 50 años hay una ciudad en Orinoco, ¿no? Entonces es interesante esa visión del Orinoco como la tierra prometida, donde va a ser la gran ciudad y que dialoga también con la expresión. Yo te veía a ti dando la charla en esa exposición, podría caber aquí y creo que podría desarrollar un poquito más. Debo admitir mi ignorancia con la exposición de la profesora Ardila. Mi conclusión, yo no sé cuál es su punto, sería bueno que le diera, más allá de que Maldonado habla español. O sea, no entendí qué hay de lo que ella dijo, o sea, eso que nos dice. Porque es importante que ella emplee una frase u otra. Yo pensaba que ella se iba un poquito por la idea de esta frase coger. Por cierto, hay muchos chistes, ya, porque la cuestión de la acogida viene por la acogida del todo, la tauromaquia. Y hay muchos chistes en aquella época por la cosa de coger. Entonces yo no sé si de repente hay algo así como la acogida del toro en las expresiones que ella dijo, o significan alguna otra cosa. Si un español distinto es exactamente nuestro español del día de hoy, entonces no sé cuál es el punto. De repente decir esto brevemente, si es posible, si no, bueno, mi pertenencia. Sí. No, profe, ¿cómo está? Un placer aquí desde la distancia. Bueno, las expresiones coloquiales hablan de alguna otra manera de nuestra cotidianidad. Las expresiones coloquiales las utilizamos mucho más en el lenguaje oral que en el lenguaje escrito. Y que eso se recoja en un escrito, pues da cuenta de cómo esas expresiones están insertas, ¿verdad? Y forman parte de todo nuestro imaginario. Cuando decidí tomar las cartas era porque ese discurso iba a ser menos académico, menos estudioso, menos de investigación, e iba a estar más cargado de este tipo de expresiones que dan cuenta de cómo nos comunicamos de manera más directa, fluida. Tal vez el acercamiento fue muy teórico por la propuesta que presenté y cómo están analizadas estas locuciones, pero todas fueron con miras a revelar o a dar cuenta de cómo son empleadas en las cartas y a la vez manifestar
cómo Maldonado efectivamente pertenecía a una comunidad lingüística que utiliza esas expresiones propias, no solo obviamente del español, sino de a veces expresiones muy venezolanas. Nada más por la extensión de la ponencia, pues analicé 6, pero en el artículo final, pues serán analizadas también 2 cartas más y más expresiones que posiblemente podrán complementar esta idea que esbocé en la ponencia. Okay. Si quieres, pero si quieres acércate, Natalia, o te... O sea, es que yo, mira, aquí está, yo voy también. Ay, por favor. Va a ser el protocolo. Claro, sí, protocolo. Sí. Yo quisiera tener, o sea, la pregunta es un poco desde el punto de vista de historia de la literatura. Dentro de este contexto de Samuel Darío, que él refiere la particularidad de personajes como Calunga y, bueno, que no son los personajes de la literatura clásica. Yo quisiera saber si eso es algo que es propio de la época o es particular de él con todo el tema del americanismo, es una tendencia, o sea, ¿de dónde surge o tiene que ver con todo ese movimiento de reconocer el paisaje americano que ya venía con los pintores viajeros? O sea, un poco de dónde viene eso, si es algo pionero, si es una tendencia en la literatura. Bueno, en realidad, particularmente en Calunga, como yo mencioné, después de releer y leer, encontré que es el alter ego de Samuel Darío, ¿no? Él que siempre está reflexionando, pensando, es como política en los momentos. Y es un poco, mi rastreo iba por, bueno, Maldonado, a qué tendencia literaria pertenece o en dónde lo podría poner. Y ahí hay un problema que finalmente en mi parte, de manera particular, yo resolví con este criollismo modernista, ¿no? Que es un entre, es decir, porque el criollismo, costumbrismo, va sobre todo en la primera década y un poco más allá. Pero ya él escribe, de hecho, bueno, por lo menos Tierra Nuestra está publicada en 1919, casi a finales de lo que los críticos sitúan, ¿no?, al criollismo. Pero me llamó mucho la atención revisando a Manuel Díaz Rodríguez, y eso fue una pregunta que hice, o que me hago siempre, porque ¿qué pasó aquí? Es decir, porque Manuel Díaz Rodríguez también estuvo al servicio del gomecismo, y su obra, su mayor obra, está publicada en ese periodo. Y muere, es contemporáneo con Samuel Darío. Entonces, en el canon literario venezolano, es reconocido ampliamente, muchísimos trabajos sobre él. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Si revisamos el criollismo, el personaje, por ejemplo, de Manuel Cochocho o Juan Bimba, es decir, hay personajes que van a representar, ¿no?, ese pueblo, es decir, el sujeto popular. Entonces, muchos pertenecientes a esa tendencia van a utilizar personajes así. Ahora, Calunga no, en este momento, no he de dónde, pero pudiera ser, porque, como lo dije, si bien el criollismo se centra más en el personaje llanero, el negro, por ejemplo, como Rómulo Gallego, en Samuel Darío está muy presente el indio. Y es posible que sea una voz indígena, algo que posiblemente algún nombre que combina y que le llama Calunga, porque bueno, los demás son Néstor, Yolote, es decir, no son extraños, no es una voz extraña. Calunga sí es una voz extraña, no es como dije, pues, estos personajes de Pedro Emilio Paul, de Bocaterra incluso, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí hay una tendencia
a sustituir o a representar a estos personajes y a tener estos nombres. Sino, yo creo que Samuel Berrío era un hombre muy culto, o sea, sabía muchísimo, o sea, saber de él era enciclopédico. Entonces, seguro había estudiado sus contemporáneos. Es decir, él seguro sabía de quién era este, quién era aquel, etc. No lo menciona en Tierra Nuestra, es decir, no habla de Duanes Haceporo, pero sin duda cuando uno lee, él sabía. Una cosa que no por el tiempo, pues, en la referencia, por ejemplo, a Poe, o sea, también habla de un como política que conoce la literatura universal. Y Sola, y eso está muy presente. Entonces, claro, es como muy pronto en nuestra mesa de investigación como para llegar a conclusiones. Es muy abierta la obra y habría que ir digiriendo palabra por palabra en algunos casos. No sé si respondiera a la pregunta. Sí es una tendencia en esta. Es una tendencia y para mí debería estar dentro de ese cuadro del estudio literario de la época. Después de haber reflexionado y hecho algunos análisis y algunos estudios. Por ejemplo. Sí, una última pregunta, porque ya, exacto, estamos sobre la una. Ay, Bauxide, no tengas miedo. Sí, estamos sobre la hora. Sí, ya. Bueno, gracias. De nada. No, solo quería acotar una especie de relación literatura comparada o algo así. 1919 novela y 1929 entonces Doña Bárbara, los gallegos. ¿Cómo ustedes han visto, digamos, esos proyectos, esos dos proyectos? Básicamente, uno, bueno, lo antecede a Rómulo Gallego, pero si se han paseado por la posibilidad de integrar, articular y ver de qué modo se diferencian muchas relaciones. Esa era mi pregunta concreta, ¿no? ¿En qué modo han visto desde lejos, desde cerca, esa posibilidad de la separación, la cercanía entre ambos proyectos? No, sin duda hay que hacer una revisión todavía más detenida sobre estos aspectos, pero hay unos puntos de contacto que son muy claros, ¿no? Empezando por el desempeño de cargos políticos de envergadura, digamos, esta conexión entre el oficio político y el oficio literario, que está muy presente. Cuando uno revisa ciertos pasajes de la novela, hay instrucciones, ¿sí? Sobre la orientación, conformación de la nación, una concepción particular, muy positivista, por supuesto, sobre la civilización y lo que representa la barbarie y lo que vendría a significar la redención, digamos, la reforma, ¿no? de este colectivo que está internado además o está hacia dentro del país, o sea, en la parte profunda del país, es a lo que me refiero. Entonces, claro, ese es un aspecto para el análisis o es una perspectiva para el análisis que hay que desarrollar. A este autor recién, y repito, en todo caso, cuando digo recién es que hace por lo menos cuánto fuimos al archivo, sería como un mes en abril, más o menos, y claro, entramos en contacto con los manuscritos desde antes, pero recién lo estamos conociendo. Entonces, ahorita, la verdad, el descubrimiento ha sido asombroso, incluso pensamos que esta podría ser materia para un seminario de investigación, es decir, que se estudie la obra de Samuel Darío Maldonado y que los estudiantes de literatura, por ejemplo, tuvieran la oportunidad de revisar los manuscritos y a partir de esa revisión directa, porque parte de lo que decía el profesor Estraca, pues es muy cierto. O sea, esto es sacando con pinzas algunas referencias, que es un problema en general de la literatura venezolana. Cuando uno intenta hacer una revisión formal, más académica, rigurosa, uno se consigue con que la crítica es si no es inexistente, pues es muy
digamos, no sé, es un esbozo, ¿sí me entiendes? Entonces hay que ir recogiendo y eso es lo que nos pasa. Entonces, bueno, ese será, sin lugar a dudas, una perspectiva. Unos segunditos nada más, unos segunditos, porque sé que el poeta Pausides, fíjate, la obra principal de Samuel Darío es poética. Es un poeta desconocido, porque tiene ensayos, tiene esta novela, no sé si hay otra novela. Creo que es la última. Hay un poema en prosa. Okay, y está además, el primer encuentro que yo tuve es con lo que está publicado en el Poco Ilustrado. Y es extensa. Entonces, bueno, es sobre todo poeta. De hecho, la novela Tierra Nuestra está compuesta de cualquier cantidad de poesía, de poemas. Por eso se considera incluso autobiográfica. Pero es sobre todo un poeta. Posiblemente hubo un deslinde ahí, como lo que quería decir era exactamente eso. O sea, cómo se margina a los poetas. Y Rómulo Gallego quizás tuvo mayor empuje por la narrativa. Pero yo me atrevería a decir que tan vasta pudiera ser la obra de Rómulo Gallego para decir. En cuanto a la cantidad de... Piensa que es una novela o un texto, ¿no? Es archivo y cantidad de lo que publicó, sobre todo. Pues, por eso dice que eso que leí, pues, ¿no? Los versos, o sea, el hacer versos, como el vicio que tenemos antes del cigarrillo y de otro, ¿no? Porque era un poeta. Entonces, ya con las últimas intervenciones, damos por cerrada la mesa. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes, también de las personas que se conectaron a través de Zoom. Y pues la invitación es a que mañana continúen participando con nosotros en la última jornada de este primer Congreso Internacional Humanidades en Tiempo Presente. Y pues también que estén muy pendientes de la programación a través de las redes sociales de la Escuela de Letras, @letrasucap, pero también a través de la página web de la escuela, letras.ucap.edu.be. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde.